Buenos días a todos. Soy el profesor Darío Bernal Casasola, catedrático de Arqueología de la Universidad de Cádiz, y estoy con ustedes para presentarles muy brevemente nuestro proyecto de investigación denominado Economía Marítima y Actividades Aliéuticas en Baelo Claudia. Lo primero que quería hacer es intentar contextualizar histórica, geográfica y culturalmente a la ciudad de Baelo Claudia. Fue un pequeño municipium del ámbito del Estrecho de Gibraltar, de las tantísimas ciudades que crecieron al amparo de la Pax Romana y que se desarrolló sobre todo gracias a la fecundidad y a la riqueza derivada de sus pesquerías, de la explotación de los recursos marinos y de la importancia del atún rojo, de su salado y de la elaboración de salsas de pescado. Toda esta región nosotros la llamamos el Círculo del Estrecho. Es un ámbito geohistórico que aúna el sur de la península ibérica y el norte de África Occidental, un ámbito en el cual se desarrollaron las mismas sociedades entre época fenicia arcaica y la antigüedad tardía, y en la cual los indicadores pesquero-conserveros, los estudios de carácter aliéutico, pues son un ejemplo magistral de cómo hoy en día entornos separados por la geopolítica estuvieron muy unidos en la antigüedad. Fue Baelo Claudia una ciudad menor en la antigüedad. No conocemos prácticamente a ningún magistrado ni a nadie importante de la ciudad, ni aparece privilegiada en las fuentes documentales. Han sido los arqueólogos, desde hace algo más de 100 años, los que se han encargado de convertir a esta pequeña ciudad romana de la provincia de Cádiz en muy importante. Y básicamente lo han hecho por varios motivos. Primero, por su estado de conservación. A partir de época hispano-visigoda, a partir de momentos avanzados del siglo VII, como tantísimos otros lugares del litoral, se abandona y, por tanto, el estado de conservación es muy bueno, muy notable. En segundo lugar, y por la importancia que tuvo en su momento frente a las costas de África, importancia geoestratégica militar, no ha sido objeto de urbanización ni antropización. Por eso hoy en día se integra dentro de un parque natural que ha garantizado su preservación para las generaciones futuras. Y en tercer lugar, como decía, porque los arqueólogos han excavado mucho, y bien desde la época de Pierre Paris, con las pioneras excavaciones de la Casa de Velázquez, y de manera casi ininterrumpida hasta la actualidad, de manera que tenemos muchísimos datos de esta ciudad, que se visita habitualmente por parte de los arqueólogos en formación de toda España y de fuera de ella. Yo diría que Baelo Claudia es algo parecido a o la podríamos llamar la Pompeya hispánica, puesto que es un ejemplo también de convivencia coordinada entre proyectos de investigación de diferentes universidades y de diferentes países, cada uno con su especialidad centrado en el estudio de una temática transversal o de una parte importante de la ciudad. Nuestro proyecto, Economía Marítima y Actividades Aliéuticas, que es lo mismo que decir pesquero-conserveras, tenía como objetivo estudiar de manera integral el barrio meridional de la ciudad. Prácticamente 2 hectáreas de una ciudad que tuvo unas 13, es decir, una parte muy importante de su superficie, desde el Decumanus Maximus hasta la playa, consagrada a la explotación de recursos del mar. Nos interesaba estudiar en profundidad y con los métodos y técnicas modernos de la arqueología y las disciplinas asociadas el ciclo aliéutico, el ciclo de la pesca, desde que se obtienen los productos del mar hasta que se consumen en la mesa. Para ello, lo que tuvimos que hacer, conscientes, como pasa en Bolonia, la Ensenada de Bolonia en Tarifa, y como pasa en Andalucía, en España, y yo diría que prácticamente en todo el mundo, hasta hace alguna década, dependiendo del país, casi no se conservaban los biofactos recuperados en las excavaciones arqueológicas. Los huesos, el sedimento, las muestras, no se les prestaba prácticamente atención. Y por eso fue fundamental intentar localizar fábricas de salazón quetariae no excavadas con anterioridad, vírgenes, para poder estudiarlas en profundidad
y analizarlas. De manera que durante 2 años estuvimos buscando los lugares idóneos, se encontraron 2 edificios, siempre dentro del barrio meridional, los llamados conjuntos industriales 11 y 12, que se han descubierto, excavado casi completamente e interpretado de manera interdisciplinar. Lo que puedo decir es que los resultados han sido espectaculares, lo han sido para nosotros, que no pensamos encontrar resultados de esta calidad, y lo ha sido también para conocer bien la industria del atún la industria del garum, la arqueología del garum, a nivel global, puesto que hoy en día Baelo Claudia es uno de los lugares de época romana mejor conocidos internacionalmente por toda la información que hay sobre sus antiguas pesquerías. ¿Sobre qué se pescaba en Baelo Claudia? Gracias a los intensos estudios arqueozoológicos se ha podido verificar que eran unas pesquerías muy diversificadas, centradas en la explotación de todo tipo de recursos, pero en las cuales el atún rojo, jugaba un papel fundamental. Hemos podido excavar depósitos en posición primaria, piletas con restos de las conservas que dejaron los romanos cuando abandonaron las instalaciones fabriles y de las cuales tendremos en el mundo romano quizás 20 ejemplos en todo el Mediterráneo occidental, no hay más. Además, hemos excavado algunas ánforas, el paleocontenido interior de algunas de estas ánforas, estudiando, por tanto, los contenidos completos, el producto ya elaborado, además de depósitos secundarios, como en cualquier otro yacimiento, es decir, niveles de vertedero, donde se han recuperado restos ictioarqueológicos, restos de peces y malacofauna, bivalvos y gasterópodos marinos. También se ha podido profundizar sobre el proceso de ronqueo o corte sistemático del atún, conocido en la actualidad y también conocido y desarrollado de manera perfeccionista por los romanos. El instrumental de pesca, cómo se pescaba, es importante. Hemos podido profundizar sobre el conocimiento de las almadrabas antiguas. Aparecen sobre todo anzuelos y pesas de redes. En nuestras excavaciones recientes hemos encontrado, por ejemplo, poteras, que son esos anzuelos dobles o triples para la elaboración, para la pesca, mejor dicho, de cefalópodos, de calamares. Y también hemos encontrado restos de atarrayas, de esas redes de mano que en algunos países todavía se suelen utilizar. La fase más importante ha sido el estudio de las fábricas de salazón, de los centros de procesado de todas las conservas marinas elaboradas en la ciudad y que los romanos llamaban quetariae. Estas quetariae, además de conocer muy bien las anteriormente exhumadas en la ciudad, nos han permitido conocer cómo funcionaban estas fábricas de época romana, con sus salas para la limpieza, viscerado, desangrado del pescado y sobre todo a través del estudio de los saladeros, de lo que coloquialmente llamamos piletas de salazón, que son esas estructuras excavadas en el subsuelo, impermeabilizadas con opus igninum, donde se producía el salado de la carne de los peces y la elaboración de salsa de pescado que genéricamente llamamos garum. Quisiera destacar que hemos estudiado las piletas desde una óptica interdisciplinar, se han hecho los análisis de la fauna aparecida en el interior, hemos estudiado los restos carpológicos, los restos del polen fósil para saber qué tipo de especias utilizaban durante la fabricación de los productos. Se han aplicado técnicas de análisis de residuos orgánicos para las adherencias de las paredes. Y también hemos hecho arqueología experimental con mis colegas del Departamento de Ingeniería Química y Tecnología de los Alimentos, el profesor Víctor Palacios, y esto se ha hecho, como decía, en una primera fase piloto en laboratorio y luego también se ha hecho en el yacimiento arqueológico, donde hemos podido construir a escala varias piletas de salazón que las hemos llenado para ver cómo y qué efectos derivaban de la fabricación y elaboración de garum. Es la primera vez a escala global que conozcamos que se ha hecho garum científicamente en un yacimiento arqueológico.
y las últimas fases de lo que nosotros llamamos ciclo aliéutico, es decir, tratar de conocer estos productos elaborados, cómo se comercializaban y a dónde llegaban. Lo hemos podido responder gracias al estudio de las ánforas de transporte, que sabemos que eran el componente, digamos, o el envase mayoritario en el cual se comercializaban estos productos. Las ánforas de Baero-Claudia y por extensión de todo el círculo del estrecho llegaron a todos los lugares del Imperio Romano, y eso que en las publicaciones llamamos ánforas gaditanas o ánforas Dressel 711 y otros tipos, los tenemos por todo el mundo romano, desde Britania a la costa sirio-palestina o desde el Limes renano-danubiano hasta prácticamente el Sáhara, lo cual da una idea de la importancia de estos negocios y cómo esa arquitectura maravillosa, esos mármoles que vemos, esas inscripciones, esas estatuas, esos lujos de las grandes domos de época romana, en el caso de las ciudades del estrecho, se debía sobre todo a las plusvalías y a la riqueza derivada del atún. El proyecto en Baelo-Claudia, Economía Marítima y Actividades Aliéuticas, es un ejemplo de arqueología clásica interdisciplinar, como lo ha de ser cualquier estudio arqueológico. La arqueología es destructiva, como todos sabemos, y por tanto es muy importante analizar y estudiar absolutamente todo lo que se recupera en las excavaciones. Nosotros hemos ensayado durante estos últimos 10 años en Bolonia el protocolo para tratar de estudiar todo lo relacionado con los productos del mar, desde técnicas de arqueología biomolecular, por ejemplo el ADN antiguo, trabajos con químicos, trabajos con palinólogos, con arqueozoólogos, con geólogos, con cualquier especialista que nos permita caracterizar bien tanto los ingredientes para la elaboración del garum como los productos en sí mismos. El garum es un producto muy importante en la antigüedad, una salsa de pescado fermentado que en Europa no se ha mantenido, pero que en Extremo Oriente sí se conoce bien, y basta viajar a Camboya, Vietnam, a Tailandia, todos estos países del sudeste asiático, para poder paladearlas y ver cómo se consume frecuentemente con diversas calidades, igual que pasaba con el garum romano. Quiero agradecer muy sinceramente a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, que nos ha permitido durante estos 10 años, y lo sigue haciendo, desarrollar a la Universidad de Cádiz nuestras investigaciones en el yacimiento, en el conjunto arqueológico de Baelo-Claudia. Quiero agradecer también al Ministerio, que a lo largo de estos años ha ido cambiando desde Ciencia e Innovación, Economía y Competitividad, etcétera, por los proyectos de plan estatal de I+D+I que han permitido implementar estas investigaciones, y quiero también agradecer recientemente la colaboración de la Fundación PALARC para el desarrollo de nuestras investigaciones. Quiero terminar mi intervención recordando cómo desde hace ya mucho tiempo las investigaciones en arqueología son colectivas, son de grupo, y por eso este proyecto se ha podido desarrollar, porque además de más del centenar de alumnos de grado, de máster y de doctorado que han pasado por las excavaciones durante los últimos años, hay muchos investigadores juniors, hay investigadores postdoc, hay profesores de mi universidad y de otras que colaboran con nosotros para tratar de desentrañar la importancia y la riqueza de los salsamenta, la carne salada de pescado, y el garum gaditanum, que tanta importancia dieron a estas tierras en la antigüedad clásica. Muchísimas gracias.